¿Qué tal? ¿Alguna vez, mientras disfrutan de una copa de vino, se han fijado en esas pequeñas gotitas que bajan lentamente por el cristal? Mucha gente las llama lágrimas de vino. Suena muy poético, ¿verdad? Pero detrás de ese nombre se esconde un fenómeno físico súper interesante. Y hoy, precisamente, vamos a descubrir qué es lo que lo provoca. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué parece que el vino llora? Obviamente no es porque esté triste, se trata de un baile de fluidos, un efecto visual muy bonito que en realidad tiene una explicación científica de lo más clara, así que vamos a desglosarla juntos. Ok, para poder resolver este enigma, lo primerito que tenemos que entender es la fuerza que lo hace todo posible, la tensión superficial. Pensemos en ella como nuestra primera y más grande pista para entender de dónde vienen estas famosas lágrimas. Entonces, ¿qué es exactamente la tensión superficial? A ver, una forma fácil de imaginarla es como si fuera una especie de piel invisible y elástica que se forma en la superficie de los líquidos. Es esa propiedad la que, por ejemplo, le permite a algunos insectos caminar sobre el agua sin hundirse. ¿Y por qué se forma esa piel? Bueno, imaginen que dentro del líquido, cada molécula está rodeada de otras moléculas que la jalan en todas las direcciones. Las fuerzas están, digamos, equilibradas. Pero justo en la superficie, las moléculas no tienen a nadie arriba que las jale, así que son arrastradas con más fuerza hacia adentro y hacia los lados por sus vecinas, creando esa tensión que las mantiene bien cohesionadas. Para que este concepto no se quede en pura teoría, vamos a verlo en acción con una analogía muy visual. Un experimento súper sencillo que demuestra a la perfección lo que pasa cuando cambiamos la tensión superficial de un líquido. Imaginen la escena. Tenemos un plato con una capa fina de agua y brillantina esparcida por toda la superficie, flotando tranquilamente. Y de repente dejamos caer una sola gotita de jabón en el centro y ¡pum! Toda la brillantina sale disparada hacia los bordes. Es un efecto casi mágico, ¿verdad? Pues no es magia, es pura física. Lo que pasa es que el jabón tiene una tensión superficial mucho más baja que el agua. Al caer, crea una zona de baja tensión. El líquido siempre quiere ir de una zona de baja tensión a una de alta tensión, y en ese movimiento se lleva la brillantina consigo. Por eso parece que todo huye del jabón. Muy bien, ahora volvamos a nuestra copa de vino. ¿Por qué hicimos todo este experimento? Porque el principio que acabamos de ver con el jabón y la brillantina es, en esencia, lo mismito que está pasando dentro de la copa. A ver, comparemos las dos situaciones. En el plato teníamos agua y jabón, y la diferencia de tensión la causaba el jabón. En la copa de vino, lo que tenemos es principalmente agua y alcohol. Y aquí, la diferencia de tensión la va a causar algo mucho más sutil, la evaporación. Y aquí está el quid de la cuestión. El alcohol es mucho más volátil que el agua. ¿Qué significa eso? Que se evapora, que se convierte en gas mucho más rápido. Y esto pasa, sobre todo, en esa película delgadita de vino que se queda pegada a las paredes de la copa cuando la giramos. Entonces, si el alcohol se evapora de esa fina película, ¿qué es lo que pasa? Pues que la concentración de agua en esa zona aumenta. Y como el agua pura tiene una tensión superficial más alta que el alcohol, la tensión superficial de esa película de vino en la pared de la copa aumenta. Y aquí es donde ocurre lo increíble. Se crea esa diferencia de tensión, ese gradiente del que hablábamos. El vino de la pared, con alta tensión superficial, empieza a jalar al resto del vino de la copa, que tiene una tensión más baja. Y ese tirón es tan fuerte que literalmente hace que el vino trepe por el cristal, desafiando a la gravedad. Bueno, pues todo este fenómeno, este movimiento de un líquido causado por diferencias en su tensión superficial, tiene un nombre científico. Se le conoce como el efecto Marangoni. Esa es la definición del libro. Suena un poco intimidante, ¿no? Transferencia de masa a lo largo de una interfaz. Pero en realidad es justo lo que hemos estado describiendo. Vino, la masa, que se mueve por la superficie, la interfaz, porque hay una diferencia, un gradiente de tensión superficial. Y esto no es un descubrimiento reciente para nada. De hecho, fue en 1865 cuando el físico James Thomson le puso su nombre poético, Lágrimas de vino.
Y curiosamente, ese mismo año, un físico italiano llamado Carlo Marangoni publicó su tesis doctoral sobre este mismo fenómeno, y por eso, en su honor, lleva su apellido. Entonces, para que quede súper claro, repasemos el proceso completo. Primero, el vino se adhiere al cristal. Segundo, el alcohol se evapora de esa película. Tercero, al irse al alcohol, la tensión superficial en esa zona sube. Cuarto, esa mayor tensión jala más vino hacia arriba. Y finalmente, se acumula tanto líquido que la gravedad hace su trabajo y las gotas caen. Esas son las famosas lágrimas. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Ahora que ya conocen el efecto Marangoni, ¿en qué otras situaciones de la vida diaria creen que podría estar ocurriendo sin que nos demos cuenta? Se sorprenderían de los lugares en los que aparece. Gracias por acompañarnos a resolver este misterio.